su nombre. Se comieron los panes y se bebieron el café. Pero no lo van a ver enterrado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios le bendiga más. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que Él me brinda. Bendito sea el Señor, para poder estar aquí al punto de cada uno de ustedes y exponer la palabra del Señor. Yo bendiga a cada persona que ya mi hermano saludó aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estimo mucho a los pastores. Bendito sea el Señor que están acá. Así que mi cariño y mi respeto. Yo bendiga el cuerpo oficial de esta congregación. Aleluya. Aparte de mi hermano, me acompaña mi madre que está allá afuera. Mis niños, los pequeños, bendito sea el Señor. Mi hermana Yari, bendito sea el Cristo que vive. Nos gozamos de poder estar aquí. Porque hay gente que amo muchísimo. Un paquetón, bendito sea a Rey de Reyes, como Talía, que estoy loca por secuestrarla. Bendito sea el Todopoderoso. Alabado sea el Señor, aleluya. Entre otras personas que está acá, y bendigan a Julia, los que la acompañan, las muchachas que adoraron, tremendo, bendito sea el Señor, aleluya. Que hay gente que yo lo vi chiquitico y no que yo tengo muchos años, que van rápido, bendito sea el Señor. Y cuando vean usted creen que tenemos mucho, es que ellos van rápido. Yo la vi pequeña y andan por ahí haciendo el lío al diablo y yo me gozo por eso, bendito sea el Señor. Vayan conmigo de inmediato al libro de los Hechos, capítulo 9, a la altura del versículo 1 en adelante. Aleluya. Hechos capítulo 9, a la altura del versículo 1 en adelante. Su hermanita Bersalini Nivar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Estamos molidos, mucho trabajo en estos días, pero vinimos con refuerzo hoy. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y usted sabe de quién yo le estoy hablando. Yo voy en coche en esta noche. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno. Yo por allí atrás nada más decía, Señor, agárralo ahí en el micrófono. Bendito sea el Señor. Y ahorita hablamos. Bendito sea el Cristo que vive. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, por favor. Mi alma adora al Señor. Cristo vive. Yo bendiga a todos los hermanos que se quedaron afuera. No porque quieran estar afuera, ¿verdad? Sino porque hay un buen remanente aquí dentro. Bendito sea el Señor. Pero ya hay una palabra suelta en los aires. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y yo creo, bendito sea el Señor, que es voluntad de Dios que entren más. Y como no cabemos todos, Dios va a buscar la manera. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero allá hay mucha gente y cuando veníamos entrando vimos que aunque están allá afuera también están en comunión. Bendito sea el Señor y qué bueno. Hechos capítulo 9 versículo 1. Todo el que lo tiene me confirma con un amén, por favor. Bendito sea el Señor. Yo también digo amén. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Sube tu voz. Yo quiero escucharte bendeciendo y al Eterno por su palabra. Señor, yo creo que eres tú, todopoderoso, que yo sin ti nada puedo hacer. Te doy gracias, Señor mío, aleluya, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu benevolencia. Gracias por permitirme estar aquí en esta noche. Gracias por tu mover, por tu presencia, por este remanente
que está aquí en esta noche. Dios mío, voy a hacer uso de tu palabra. Éntrame a la revelación de la misma, Dios del cielo, y a través de ella fortalece las rodillas endebles. Dale fuerza a aquel que no tiene ninguna. Trata con cada una de nuestras vidas. Liberta al cautivo, las almas que están aquí, las que tú tienes en agenda para vida eterna. Señor, atráelos a ti en esta noche. Permítenos adorarte, Señor. Hemos adorado, hemos invocado tu nombre y ahora estamos dispuestos a recibir tu palabra. Gracias sobre gracias, Dios del cielo. Eres escudo alrededor de mí, tú mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén y amén. Den aplauso a papá, por favor. Puede sentarse. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es fiel? El verdadero y que está aquí en esta noche. Relájese, que la mente tiene un poder extraordinario. Que si usted le da mucha mente que tiene calor, cuando viene a me gotea por tierra. Y bendito sea el Cristo que vive y que liberta. A veces en la mente, bendito sea el Señor, usted tiene también que sugestionarla y hacerle un par de cositas para que no le haga entender a usted que en el lugar donde usted está, usted se le está yendo el aire y que se está muriendo ahí. Bendito sea el Rey de Reyes. Porque cuando yo era impía, yo recuerdo que en el 5 de abril llegaba el camioncito en los tiempos de Balaguer a dar fundita y la gente apretadito, pero se metía en la fila para que le dieran una fundita. Con calor y sin calor, no se quede serio que usted también buscaba de esa fundita. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Y algunos la buscábamos detrás de la pica pica, que ya no se ven la roca y la verde, pero muchos de nosotros nos criaron a base de pica pica. Eso es usted ahora, que porque tiene un brillito de Dios, cree que lo último, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero mucha pica pica que hay en ese cacarón, así que adore al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Dígame al que está a su lado y a ti quien te persigue. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de señores. Dígaselo en serio. Y a ti quien te persigue. Ese es el tema que quiero disertar en esta noche para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Cuando uno escucha un tema, bendito sea el Señor, y más nosotros los predicadores, nuestra mente inmediatamente se va al eco y hacemos un mundo, bendito sea el Señor, sin saber por dónde viene el predicador. Alabado sea el Cristo que vive. Hay otros que desde que uno lee la Biblia entran como en pánico, bendito sea el Rey de Reyes, y entienden que uno viene por la derecha y cuando viene a ver uno viene por la izquierda. Así que lo que digo es que el nombre del Señor sea glorificado en esta noche. Y yo quiero apoyarme en la palabra del Señor para desglosar este tema. Yo vi que el flyer decía que hay gente que está siendo perseguido por una promesa. Vamos a ver si son todos que están siendo perseguidos por una promesa o que hay algo más que lo está persiguiendo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Lo primero para uno echar un pleito que tiene que identificar cuál es el oponente, cuál es el adversario y con quién es que usted está peleando. Lo próximo que debemos de entender es que nuestro Dios no tiene rival, nuestro Dios no tiene contrincante, nuestro Dios no tiene amenaza, no tiene adversario, no tiene enemigo. Porque para ser adversario de otro hay que acercarse, tener una similitud por lo menos en poder, en capacidad, en preparación. Esto es como en la política. Para que aprueben un candidato, bendito sea el Señor, para que sea contrincante de otro, tiene que tener una preparación, bendito sea el Señor, tanto profesional como en términos políticos, para que el combate no se dé ameno. Dios no tiene rival porque Dios es el creador y a Él nadie lo creó. Dios no tiene rival porque a Dios nadie le da orden, Él es el que da las órdenes. Dios no tiene rival porque a Dios nadie lo gobierna, Jehová es el que se gobierna. Ahora, si usted opina diferente, yo quiero que usted me diga dónde hay un cuartel donde se le pueda poner una querella a Jehová, porque yo no conozco un lugar donde uno se le puede querellar a Jehová. Jehová no sufre de los nervios, no sufre del corazón, no sufre de la presión, y no hay nadie que pueda entrar a Jehová en terror, ni Satanás ni los demonios. Y yo creo que este es el momento donde usted grita gloria, porque usted sabe que el Dios que usted le sirve es todopoderoso. Tiene que darle confianza para usted mantenerse de pie por encima de toda vicisitud. Bendito
sea el Cristo que vive y que liberta. Entonces, una de las cosas más molestosas para mí es escuchar al pueblo decir que Dios no se ha movido porque hay un satanista cerca, que la gloria de Dios no se ha dejado sentir porque están mandando brujería. Esto a mí me da taquicardia y como que me pone las orejas calientes, porque yo no creo que un brujo pueda detener al Dios que yo predico. Yo no creo que enviando ni que brujería y agüita vini ni que van a detener que el poder de Dios se mueva dentro de la congregación. Cuando Dios está en la casa, los brujos le tiemblan hasta la canilla. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando yo escucho un creyente diciendo vamos a reprender porque hay un satanista cerca, y eso ha provocado que Dios no se mueva, yo siento que el corazón se me va a salir del pecho, porque yo no le sirvo un pedacito de Dios, y yo he aprendido que mi Dios siempre gana, y si Él no ganara, nosotros no estaríamos aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Antes de salir a predicar, de salir a adorar, de decir que Cristo vive, que Cristo liberta, lo primero que tiene que hacer el creyente cuando viene a Dios es decirle: yo necesito saber quién tú eres, yo necesito conocerte para yo saber de quién voy a hablar. Yo no voy a predicar por testimonio de otros, y los testimonios de otros son buenos porque te alimentan, pero tú tienes que tener tu propia experiencia. Tú tienes que saber tú si es verdad que Dios habla, tú tienes que saber tú si es verdad que Dios es real, si es verdad que está contigo como poderoso gigante, porque usted no puede pelear atento a otro. El que pelea atento a otro fácilmente se muere. Usted tiene que saber atento a quién es que usted está aquí. Hay gente que está aquí atento a un hombre, pero hay otros que están aquí atentos a Dios, y eso es lo que te ha mantenido de pie, alma mía, por a Cristo que vive y que liberta. Entonces el pueblo debe conocer a Dios, debe saber lo que predica, debe saber de quién habla, tiene que conocer el poderío de Dios. Nuestro Padre cabalga en el torbellino, tiene los ojos como llama. Alabado sea el Señor, sus ojos atalayan toda la tierra. Y la parte que más me gusta de la Escritura es cuando dice que todo lo que Él ha querido hacer lo ha hecho. Él es Dios, Él es suficiente. Mi alma adora a Cristo que vive. Tú no ves que tú sientes que lo tienes todo, aunque no tenga nada más por tener a Dios. Tú sientes que todo lo puede, aunque nadie te ayude, nada más por tener a Dios. Tú sientes que puedes estar de pie, aleluya, aunque estés peleando lo que estés peleando, nada más por el simple hecho de tener a Dios. Es que Dios es autosuficiente, Dios no necesita ayuda, Dios no es un muchachito, Dios no es un títere. Mi alma adora al Cristo que vive. Por eso cuando usted siente a Dios, usted puede tener cobardía, pero usted se siente protagonista. Es que el que tiene a Dios sabe que va a estar de pie hasta que Dios dé la orden. El que tiene a Dios sabe que el diablo puede mandar 1100 edictos, y mientras Jehová esté contigo, todo está bajo control. Aquel que va de esa manito para arriba, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo he querido apoyarme en el libro de los Hechos. Yo creo que es uno de los libros, alabado sea el Cristo que vive, que más he leído. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tuve mucho contratiempo, porque el Señor me llamó a predicar, y a la iglesia en la que acepto al Señor había un maestro que amo y que estimo, y que Él sabe que yo testifico esto, porque esto no a lo loco. Bendito sea el Rey de Reyes. Y desde que yo llegué a los caminos del Señor, Él empezaba a atacar las mujeres que predicaban la palabra. Bendito sea el Rey de Reyes. Y Él decía: si el apóstol Pablo hubiese estado vivo, te mata pedrada por ser predicadora. Y aunque él creía que me estaba haciendo un daño, me hizo un favor, porque lo que él hacía detonó en mí un hambre de buscar a Dios, que me metí en las cartas paulinas a ver quién era Pablo, a ver, porque él decía que Pablo quería matarme y que acontecía con Pablo. Yo necesitaba saber, bendito sea el Señor, de quién él me hablaba, y si era verdad que el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, iba a querer matarme a pedrada. Tómale con el codito a alguien y dile: no te dejes manipular, porque el pueblo está lleno de gente que son manipuladores espirituales. Alabado sea el Señor, que porque un día leen un versículo bíblico, ellos creen que te van a meter terror. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y vivencia mató a conocimiento. ¿Alguien grita gloria aquí? Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de señores. Hay gente que nada más conoce de Dios en la Biblia, pero no tiene experiencia viva en su vida de que Dios es todopoderoso y de que Dios es real.
Yo amanecía despierto escudriñando el libro de los Hechos y todas las cartas paulinas. Yo necesitaba entender quién era Pablo y qué estaba pasando con Pablo. Y donde primero aterricé fue aquí en el libro de los Hechos, a ver el llamamiento de Pablo, con quién se encontró, quién era este hombre. Bendito sea el Señor. Y una de las primeras cosas que aprendí es que el apóstol Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y aquí es que quiero aterrizar. Hay cosas que pasan en tu vida, que pasan en la mía, que no es un hombre que te está persiguiendo, tampoco el diablo, es Dios que te anda buscando. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces hay que identificar qué es lo que te está persiguiendo a ti. También estoy de acuerdo con la palabra que Dios le entrega a los muchachos del flyer. Cuando Dios te hace una promesa, tú no tienes que andar detrás de la promesa. La promesa te va a perseguir a ti, porque a ti fue que te prometieron. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. No hay que hacer mucha bulla, ni hay que moverse mucho para que se cumpla lo que Dios dijo de ti. Ahora tú tienes que moverte en base a lo que Dios te prometió. Cuando Dios llama a una persona a predicar, no es que te va a caer el ministerio del cielo. En base al llamado que tú tienes, tú te vas a alimentar. Si Dios te llamó a predicar, tú no puedes pasar la vida diciendo como dijo fulano, o escuché que dijo fulano. Tú tienes que tirar boca para la izquierda, porque ya tú sabes que tiene un llamado. Las muchachas que adoran, y yo no soy adoradora, pero si Dios me hubiese puesto a elegir, y digo no soy adoradora en el término del llamado que ellas portan como levita, pero alabado sea el Señor, todo el que está aquí está llamado a adorar a Dios. Pero en el caso de ella, si Dios me hubiese puesto a elegir a mí, a Belsa, ¿qué tú quieres hacer en mi obra? ¿Tú quieres que te ponga a cantar o quieres predicar? Yo le hubiera dicho yo quiero cantar, porque cuando yo predico, yo comparto la palabra, pero el que adora es algo muy íntimo entre él y Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que alimenta. Esta gente nada más no sueltan un cántico, ellos ministran la presencia, traen la presencia a la tierra, mueven la presencia en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en guerra y lo ponían por orden jerárquico, a la gente que adoraban a los levitas decían pónganmelo adelante, porque cuando hay adoraciones el pueblo se motiva para pelear. Cuando hay gente al frente que adora, la guerra no se siente, porque la adoración es como que te pone una anestesia. Cuando tú estás adorando al Señor, tú sientes que tú vas a lograr todo lo que te propone. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero como esto no es con una varita mágica que tú le dices al Señor yo quiero ser esto, y Dios te pone. La mayoría de las personas que tienen ministerio efectivo son la gente que le dijeron a Jehová, a mí no me ponga a pastorear, que yo no quiero pastorear. Y Jehová le dijo, pero sobre ti cayó la gracia. A mí no me ponga a predicar, que yo no sé, es como que eres mía. Oh, gloria al que vive, que le dijo a Jehová, yo soy un niño, alma mía, adora al Cristo que vive. A mí no me mande. Y Jehová le dijo, mira que eres mía. He aquí yo Jehová, he puesto mi palabra en tu boca, y donde quiera que yo te mande irás tú, y lo que yo te ponga a hablar, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo creo que la palabra va a caer en buena tierra, porque hay gente que Dios que lo está buscando. Hay gente que Dios lo va a sacar debajo de la cama, que lo va a sacar debajo de la soga. Es que llegó la hora del cumplimiento de lo que papá te dijo. Y cuando Jehová suelta una palabra en una vida, aunque te esconda, la palabra te va a alcanzar. Aunque diga que no, eso está ahí. La gente que dice yo no voy a hablar más de parte de Dios, alabado sea el Señor, cuando se calla siente que se muere. Y no hay una cosa más dolorosa para la vida de un hombre y una mujer de Dios que cuando Dios te da una palabra y tú la callas. Cuando Dios levanta a otro como que te quiere dar taquicardia, tú dices Dios mío, tú lo hablaste conmigo y yo no fui, porque es que aquí nadie es indispensable. Si tú no vas, Dios va a mandar a otro. Si tú no te sacudes, Dios va a sacudir a otro. Si tú no das la palabra, Dios va a levantar a otro. A ti es que te conviene moverte direccionado por el Rey del Rey y Señor de Señores. Y esto es algo que el pueblo tiene que asumirlo, porque si no lo asume, los cultos van a seguir en una monotonía, porque hay gente que está listo, bendito sea el Señor, para mover las aguas, pero hay
otros que van entrando paralíticos en el agua. Hay gente nada más gritando gloria va a cambiar el ambiente, pero hay otros que necesitan que el ambiente cambie. Hay gente que Dios trata con ellos en sueños, en revelación, en visiones, que Dios trata con ellos de muchas formas y se hace lo loco. Lo que Dios te ha dado te va a perseguir. Por eso es que tú no sales de una cuando no te duele un dedo, te duele un brazo. Cuando no te duele la cabeza, te duele la espalda. Porque es que tú eres un fugitivo, alma mía. Adora a Cristo que vive y que liberta. Papá buscándote tú escondido. Pero tú tienes complejo de Adán. Que cuando Dios lo llamó Adán, ¿por qué te escondes? Adán dijo, siento miedo, escuché tu voz, sentí miedo y me escondí. Yo te pregunto con lo que tú portas, ¿qué es lo que tú has escondido? O verse que no confían en llamado y qué, verse que no creen que yo tengo a Dios y qué. Dime quién es que está persiguiendo tu vida. Aquí no importa quién está detrás de ti, aquí lo que importa es el que va adelante. Y el que va adelante es Jehová, Dios de los ejércitos. Alma mía, adora al Rey. Oh, gloria al que vive. El pueblo tiene una ñoñería que yo no sé si son de cristal o si son de agua de azúcar, con uno llamado poderoso para hacerle un solo lío al diablo, y van con una ñoñería y un deseo de llorar, y están en el culto y con un potencial tan tremendo, alabándose al Cristo que vive, que saben que desde que adoran y se conectan con el Padre algo cae, y paran como con una melancolía, como que hay que llevar un psicólogo antes del predicador. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tienen problemas de aceptación porque no es nada, y cuando hay problemas de aceptación, usted quiere que digan que usted es predicador, y si alguien no le dice que usted predica bonito, ya usted quiere dejar de predicar porque usted cree que no lo hace bien. Pero el que Dios llamó, nadie tiene que decirlo, tú lo haces bien. Ellos saben que portan una palabra y punto, y el que porta una palabra de Dios, se va a reunir el diablo, los demonios, Zambalá y Tobías, y lo de Dios no lo detiene la tiniebla, lo de Dios no lo detiene el diablo, lo de Dios no lo detiene los demonios. Hay que investigar por Dios qué es lo que te está persiguiendo, porque hay gente que es verdad que están siendo perseguidos, alabándose al Cristo que vive, pero hay otros que tienen un delirio de persecución. Hay dos tipos de persecución o tres tipos de persecución. Hay una que es, bendito sea el Señor, donde te persigue una promesa de Dios, una palabra que Dios te ha dado. Hay otra donde se te levanta el diablo y los demonios, y no voy a encasillar ni que alguien se te levante, porque hay cosas que para mí no son persecución. Que tú le caigas mal a una gente, eso para mí no es persecución. Que alguien te bloquee de WhatsApp, para mí eso no es persecución. Que tú pases un día de hambre, eso para mí no es persecución. Todavía tú no has sufrido, bendito sea el Señor, por causa del evangelio. Que alguien te mire mal, eso es bueno. Aprende a aguantar presiones. Que alguien te rechace, eso también es bueno. Tú no dijiste que tú te pareces a Cristo, entonces ¿cuál es la batalla? Si tú te pareces a Cristo, ¿a quién te tiene que rechazar? Porque tú no eres de esta tierra, tú no eres de este mundo. Mi alma bendice al Cristo que vive. Entonces te quiere parecer a Cristo y quiere que todo el mundo te ame, que todo el mundo te adule. Es como la presidenta de las damas, los caballeros, los niños, los adolescentes. Ellos quieren que todas las damas se pongan el uniforme. Pero si no hay una dama que se vuelve una cacata, a ti no te puso Dios como líder. Mi alma adora al Cristo que vive. Tú no sabes que hay damas que son zozobritas, que cuando ellas son presidentas hay que apoyarlas, pero cuando no son ellas, no apoyan a nadie. Pero tú sabes para qué, para que digan que la mejor presidenta fue ella. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y esa gente son las que todo le hiede y nada le huele. A nada se unen. Alma mía, adora al Cristo que vive. No vamos a hacer un uniforme. Yo me hago el mío. Mi alma bendice al Cristo que vive. El rojo, el uniforme, no, yo lo quiero negro. Aquí hay que aprender a liderar. El líder no se deja manipular. El líder no se deja batuquear, porque no caben dos cangrejos en una misma cueva. O tú eres líder o suelta el liderazgo. Alma mía, adora a Cristo que vive. Ay, papá, y sentí corriente cuando solté esta palabra. Hay gente que son miembros pero quieren ser pastores. Tú quieres pastorear, espera tu turno, que tu turno no ha llegado.
Te está dejando usarte el diablo. ¡Oh, gloria! Yo espero que aquí yo pueda mencionar el nombre de Lucifer. El pueblo tiene una ñoñería que diga: yo no puedo reprender al diablo porque usted es su hijo, su hermano. Déjenme quieta, que a mí no me han tirado cacarita. Y si fuera humano, ya yo le hubiera ido arriba. Le hubiera los jalado hasta la greña. Y usted le tiene pena hasta para reprenderlo. Usted le dice: vete en el nombre de Jesús. Y salgo era como que tú lo amas. Háblale como que tiene autoridad. Tú no eres muy guapo para buscar chisme. Sacúdete aire que tú haces en mi casa. Que tú buscas aquí espíritu del diablo. ¿Por qué tú no me dejas dormir? Si Cristo pagó el precio de mi libertad. Hasta que la iglesia no entienda. Esto está apretado, nivel, pero yo estoy casi para allá abajo. Yo siento unos patines esta noche. Un corre espiritual de parte de Dios demasiado fuerte. Aquí hay gente que están buscando a Dios y tienen hambre. Y hay que empujarlos. No es que están muertos, es que están peleando. Y yo vine a traerle agua en esta noche. Mi alma adora a Cristo. Yo vine como refuerzo. Mi alma adora a Cristo que vive y que está desanado. Dale guerra al diablo aunque te ataque. No te quedes dado. Abre tu boca. Desata tu lengua que tú portas gloria. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes. Yo siento que si usted está muy pegadito, prepárese para que le den con el codo. Que aquí hay gente que se van a sacudir como quiera. Vamos a caminar bajo presión. Vamos a avanzar como quiera. Nos vamos a salvar como quiera. Pero el diablo no nos va a ver con una cerveza en la mano. No nos va a ver ni que bailando peteo. Ni con el papel tampoco. Mi alma adora al que me envió. Dios mío, yo dije que voy a predicar pasito porque tengo que predicar una media vigilia. Pero esto está bueno aquí. El pleito no da para muchachos. Hay gente que ha decidido adorar a Dios, que están monteando, buscando una unción fresca, buscando una revelación fresca. Yo veo un personaje en los aires, usted me deja tranquila, pero yo siento que hoy van a desenterrar dones que están enterrados. Que cuando tú empezaste, tú veías, tú tenías misión. Dios trataba contigo en discernimiento, en sueños, y algo como que quiso enterrar, sepultar lo que tú portas. Alma mía, adora al Cristo que vive y tú sientes que eso se murió. No, no, no. Mentira del diablo, eso está ahí todavía. Todavía tú ves lo que hay que sacudirte. Todavía tú portas reina del Eterno. Tú no estás muerto todavía. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alma mía, adora a Cristo que vive. Dios mío, nuestro hermano Pablo, dice la Escritura, la mayoría lo cita, pero no sabe por qué, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, tenía conocimiento. No era cualquier persona, bendito sea el Señor. Perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a la iglesia del Señor. Y si usted indaga, investiga la Sagrada Escritura, aún de la muerte de nuestro hermano Esteban, el apóstol Pablo era responsable. Aun cuando lo mataron a pedrada al siervo Esteban, ¿a quién le entregaron la ropa? ¿Alguien sabe aquí? ¿A quién le dieron la ropa? Bendito sea el Señor de nuestro hermano Esteban. Como que si fue un trofeo, se la pusieron en sus pies. Exacto, a nuestro hermano Pablo, porque él respiraba persecución. El hombre era malvado, pero Dios tenía un propósito con él. Es que Dios ama a esa gente. Por eso usted no puede nunca encasillar a Dios y entrando como en su molde, porque Dios no cabe ahí. Usted no sabe que esa gente incrédula en cualquier rato se vira la torta y viene a ser creyente. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. ¿Cuántos de nosotros cuando nos predicábamos no decíamos esa gente son locos, esos cristianos son raros? ¿Y dónde estás tú ahora? Tú no te reías cuando veías un hermano que hablaba lengua, y ahora tú hablas más lengua que Pablo en los Corintios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay impíos que te ven y dicen esa gente son locos, y al otro día se les pega esta locura. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Por esa gente que persigue la iglesia, lo que hay es que orar. Esas son la gente específica para que se convierta. Esas son la gente que van a causar estragos. Esas son la gente que Dios necesita dentro del pueblo. Esa gente que le molesta la bulla de la congregación. Y yo tengo todos estos días diciendo
que se ponga donde tiene que estar, porque hay como un miedo. Y hermano, y viene una ley que van a aprobar y que va a ser inevitable, que va a atacar mucho la iglesia a causa del desorden que se mueve en las redes sociales, donde cualquier chichiguachi dice que pastor, mi alma adora a Cristo que vive, viene un viento recio. Hay mucha gente sin llamado que están liderando. Hay un líder que lo pone Dios, otro que lo pone el hombre y uno que se pone en ellos. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Y nada más nosotros no estamos viendo el desorden. Hay gente de arriba que está viendo el desorden y han habido reuniones. Investigue que hay pastores que ya están empapados. Bendito sea el Señor, y saben que algo se aproxima y el diablo está preparando el terreno. Lo que ven noticias, yo no sé si han visto en estos días un grupo de vecinos llamando a la policía cuando la iglesia está de vigilia, cuando la iglesia está en culto. Todo esto es una zapata para lo que se aproxima. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso yo quiero decirle a la iglesia que si vamos a dar la campaña seca, no demos la campaña. Aquí hay que llenarse de Dios para salir a la calle. El diablo no está jugando. El que tiene miedo que coja la orilla, que el pleito está para hombres y mujeres de Dios. Este mensaje no es para los ñoños, que los ñoños desde que los miran los desintegran. Yo vine a hablar con la gente que tiene valor para ser cristiano, porque para ser cristiano hay que tener valor para servirle a Dios. No es que usted va a vocearle a uno. Yo voy a ver si es verdad que usted tiene dinamita como usted canta. Yo voy a ver si es verdad que usted tiene de Dios, alabando sea el Cristo que vive, como usted hace alarde, que la gente se te planta en dos pies y te desafía porque se le despierta el machetero que tienen adentro y quieren irte arriba, alabando sea el Señor, pero no aguantan una sopa de vaca. Desde que el diablo le hace un ruido, tú lo ves como una brama en el mundo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y esto, bendito sea el Señor, ya hay gente que tiene ese documento en la mano de lo que se está moviendo, y otros pastores fuera de lo que es el trato del Espíritu que también se están dejando usar y se están reuniendo con esa gente dándole el sí, diciéndole verdad, hay que detener esto. Hay muchas campañas que lo que hacen es bulla. Usted sabía que hay creyentes que le molesta cuando usted adora duro y que ellos entienden que es un desorden y que a Dios se puede adorar bajitico. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esa gente también están endemoniados porque usted de alguna forma o de otra no puede molestarle que un hermano ponga un coro en su casa. Usted quiere hacer guerra, salga a pelear cuando ponen una fiesta de palos. Si es verdad que usted es bravo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El día pasado yo vi una campaña, y usted que quizás no sale del pueblo, usted no sabe lo que se está moviendo, pero es un pleito que hay en los aires. Yo no sé si usted vio un video donde una impía salió con una manguera y con un machete del pueblo en campaña, y habían algunos que le decían cositas pero de lejito. Mi alma adora al Cristo que vive. No es que tú la vas a amarrar con la manguera, no es que tú le vas a dar bofetada ni le vas a tirar piedra, es que tú muestres lo que tú tienes, porque tú eres bravo para perseguir a otro, tú eres bravo para calumniar, tú eres bravo para insultar, tú eres bravo para alabar y tender a tus pastores. Si tú eres tan bravo, plántatele al diablo y no salga vacío. Yo creo que si la iglesia tiene a Dios y alguien sale a voceando, tiene que batallar por tierra. Si la iglesia porta a Dios, y esta gloria que yo no te escucho, hay que subir a la montaña, hay que volver a ayunar, hay que decirle a Jehová, llénanos, que no vamos vacío a predicar, llénanos, que no vamos a desafiar la tiniebla solo. Entonces, salimos a la campana y el predicador quiere hacer fuerza y el pueblo seco como un rabo de vaca. Una gente haciendo coro y otro en plena campaña haciéndose selfie. ¿A ti quién te persigue? ¿Quién es que te anda buscando a ti? Que tú estás tan cómodo y estás tan light. Bendito sea el Señor, con una persecución tan fuerte que hay en los aires. Yo veo gente que llega a los cultos que desde que llegaron y que vieron un ángel y vieron a Cristo que entró a la iglesia caminando. Ellos dicen, abran paso que va a entrar. ¿Cómo va a entrar Jesús caminando y tú te vas a ir con el cáncer de aquí adentro? Donde Jesús entra caminando, el que tiene cáncer tiene que vomitar.
Entonces hay que dejar la loquera. Aquí hay que predicar con conocimiento, con cordura, sabiendo a quién es que tú estás atacando y a quién es que tú atacas. Cantaron en el coro, oh gloria al que vive, alma mía, adora al Todopoderoso, que Dios está aquí. Aquí hay que ponerlo en un hilo, lo que cantamos, lo que predicamos, lo que están dirigiendo, y vamos a pelear haciendo fuerza para el mismo lado. Pasa uno y dice que Dios está aquí, y pasa el otro en el coro de ofrenda y canta, dije que voy a llamar a Jehová. Pues entonces Jehová no estaba aquí nada, y esto no ando loco. Aquí hay que saber lo que estamos haciendo. Aquí hasta para cantar las cosas que se van a cantar tienen que ser bíblicas, que cuando el diablo ve que lo que uno está inventando hasta se ríe y uno pierde autoridad. Tú vas a atacar con conocimiento. Si tú no conoces algo, mejor quédate callado. Si vas a predicar y hay un tema que tú no lo dominas, predica otro, pero no te pongas a inventar. Yo veía el video, Dios mío, y yo como que sentía un dolor y sentimientos encontrados. Pero la parte donde casi yo me muero, que el culto se suspendió. Cuando yo vi que se barajó el culto, porque la mujer estaba encacata, dije, no falta Dios todavía. Nos falta Dios todavía, porque esto se va a poner peor todavía. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Esto tiene, no es que debe, esto tiene que ponerse peor, porque a medida que arrecia la convicción que nosotros tenemos de que Cristo viene, entonces usted tiene que analizar, porque este pleito no está para muchachos. A mí no me pierda el tiempo diciéndome que a usted hay una hermana que le tira puya, que ya usted no está en categoría de llamarle a esos pleitos. Usted se crió en eso, usted está en eso desde que llegó al camino, desde que llegó al evangelio. A mí no me cale nadie decirme que le tiran puya, porque eso es para nuevos creyentes. Ya eso no debe ni mencionarse, ni que un hermano te está tirando puya y que tú estás como una congoca, porque hay un hermano que te tira puya. Tú el que me habla a mí de pullita es porque no ha peleado una guerra de esa fuerte con el diablo, que lo que quiere es sacarte de circulación, que te ataque en la mente, te manda depresión, te manda el desánimo, te manda todo demonio de rango atrás, que ahí es que tú sabes si tú amas a Dios de verdad. Y el pueblo tú lo vas peleando, que no le dieron el coro, que no le dieron una oportunidad. Pero cuando se le dan, nunca di que están preparados. Hermano, usted puede dirigir el coro con el dedito, no puedo. Pero usted puede ser el líder de los caballeros con el dedito, yo no puedo. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Volver loco al pastor? Define qué es lo que tú quieres, o va a pelear o no pelear. Invitamos a los impíos para que canten el devocional, que tu día con el evangelio no tiene un coro en la recámara para cuando te necesiten tú salir al frente. 20 años del evangelio y no se saben un coro, no tienen 3 coros. Es más, que no tiene 3 coros apuntados en un papelito por ahí en la Biblia. Que el coro que usted lo escuche dice, me gusta ese, déjame ponerlo en la agenda para cuando me entreguen darle par de vueltas, ¿sí o no? Siempre usted se aprende un himno y tiene un mensaje clavado, es un clavo ahí, una reserva por si acaso. Voy por una actividad de pardal y pero por si le da un dolorcito de barriga, llevo un tiro en la recámara. Voy a repartir en qué actividad, pero si se necesita un emergente, llevo una bala y una 9 milímetros. Si hay que hacer un lío al diablo, se lo hacemos. Pero usted no puede estar que se va a preparar para ir a echar fuera un demonio, que lo mandan a buscar y que tengo que hacer 3 días primero, porque usted está escrito. Usted va a hacer 3 días primero antes de pelear con el diablo. Usted tiene que andar lleno, su copa tiene que estar rebosando. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. No tengo que meterme con Dios para ir a orar por aquel endemoniado. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Yo quiero que usted sepa que viene un viento tan fuerte que Dios está llenando la vasija que él necesita. La gente que canta, usted va a ver demonios cayendo por tierra mientras usted cante, porque así lo recibí. Mientras la joven cantaba ahorita, Abigail, exhibe tu gloria. Yo dije que se va a meter algo de Dios los adoradores, porque los predicadores necesitamos refuerzo, y esa gente ministran cuando canta. Gente que va a cantar coro y va a caer la gente pataleando, porque es que nos están persiguiendo y necesitamos una evidencia de poder, algo fuerte de parte de Dios que
normal. Eso que tú sientes que quieres meterte con Dios no es normal. Eso que hay dentro de ti, que ahora mismo en tu mente llega. Cuando yo llegue a la casa voy a amanecer de rodillas. Eso que te está diciendo ese día, métete 3 días, métete en ayuno, le va a caer. Anda, métete en la presencia de Dios. Es Jehová que quiere hablar contigo. Hay una cita con tu Padre. Es tu vida santo, es tu vida sola. Él te está esperando. Hay algo que te toca a ti y Él quiere entregártelo ya. Por eso la desesperación que tú tienes adentro, tú vas caminando y sientes como que va a explotar. Hay algo nuevo de Dios que tú has recibido en estos días y no lo sabes todavía. Esa llama que anda en tu corazón, que te entrega en el ambiente como te lo entrega, y algo cae sobre ti. Hay algo nuevo de parte de Dios. Dios mío, que deja la palabra en alguien. Yo siento a papá, siento este corre espiritual. Y quiero predicar, pero siento el sacudimiento del Eterno. Yo siento gente despertando, que el diablo lo sentenció y una palabra que cayó en ti te tiene vivo. Satanás no contaba contigo, dijo: la voy a secar. Esa va a cantar seca, esa va a ministrar vacía. Y hay un depósito que Dios hizo en ti, hay un depósito que Dios te entregó, que eso es lo que causa movimiento en tu vida. Los demonios se han tirado hasta tu propia casa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, pero algo de ti tan fuerte despierta que hasta lo que está al lado tiene que sentir los reflejos. Yo veo gente caminando en lo sobrenatural. Algo despertó en ti a causa de la persecución. Papá dijo: demasiado fuerte lo que lo persigue. Tengo que llenarlo más, tengo que entregarle más. Prepárate que a veces va a estar ministrando y tú vas a sentir que está en el aire, que no siente el cuerpo, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Te va dando el aceite mientras ministra. Un olor es amacaya senda. Va a sentir una nube que se mete en la iglesia, un humo espeso mientras tú estás ministrando. Por causa de la persecución, por causa de lo que te está cayendo atrás, Jehová reforzó lo que tú tienes. Por eso Jehová te va a dejar un chinzado. Esa mano corra, Padre. Yo siento ese mover rápido. Usted no ve que hay gente que usted no lo veía predicar, que están entrando en combate. Estaban preparados para este tiempo, no inventando que eran una reserva. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Casi todo el que tiene mucho tiempo ministrando le está doliendo la espalda, le está doliendo, bendito sea el Señor, por aquí atrás. De tanto están parados. Hay un remanente que está listo ya, de rango, que tiene Espíritu Santo y fuego. Muchachitos que eran desconocidos, usted lo va a ver trillando, porque fueron preparados para ahora. Están listos ya para golpear la tiniebla. Alguien adorando a Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dios mío, yo siento gente específica que no pueden estar quietos en esta noche. Por ahí hay unas mujeres que agarran a los niños, que Dios la trajo para sacudirla aquí en esta noche, para llenarla más todavía. El púlpito se mueve. Corra, pastor, que yo me siento presa. Ya digo, sean allá afuera si te tiran los pastores de la vigilia, pero esta gente hay que asegurar. Porque hay gente que saliendo del culto van de rodillas y otros van para el monte, y si ellos están en el monte yo también gano, porque en el monte ellos van a decir: usan en la vigilia. Hay gente que no lo podemos dejar morir. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, que si ellos están de pie nosotros también estamos de pie. La palabra dice que Pablo perseguía constantemente la iglesia, era algo extremo. Bendito sea el Señor, de la manera que estaba siendo usado por el maligno. Alabamos al Cristo que vive, de manera que a nuestro hermanito Esteban le dio tanta pedrada. Pero algo amo de Esteban es que mientras lo estaban apedreando,
puso su mirada en el cielo y tuvo visiones. La Biblia dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea que mientras lo estaban matando, él entró, bendito sea el Señor, a ver algo espiritual que otros no podían ver. Yo sé que aquí hay gente que ya se sienten inmunes porque tú has crecido bajo presión. Todo lo tuyo no ha sido fácil. Para que Dios te muestre algo, tú tienes que pelear primero. Hasta para ponerte una ropita, tienes que pelear con 1000 demonios antes de recibirla. Lo que tú portas, la unción que tú portas, no fue que te la regalaron por tu linda cara. No fue que te miraron y dijo, yo voy a usarla, voy a usarlo. Hubo un antes donde hubo una preparación, donde Dios vio un quebrantamiento en un corazón y dijo, alguien así es que yo necesito para derramar una unción poderosa, para moverlo en mi pueblo y que cause cambio donde llegue. Pero dice la palabra que Pablo tuvo un límite. Bendito sea el Señor. Y un día iba camino, bendito sea el Todopoderoso, y cuando iba en su caballo, dice que vio un resplandor lo arropó y tumbó a nuestro hermano Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Oh, gloria al que vive y que liberta. Y nuestro hermano el apóstol Pablo, me parece verlo diciendo, pero ¿quién es que está hablando conmigo? Y esta voz, ¿quién es? Ah, pero será Esteban que está hablando conmigo después de muerto. Yo parafraseando, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y Pablo se preguntaba quizá, pero ¿quién es? Hasta que preguntó y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas contra el aguijón. Alma mía adora al Cristo que vive. Y me gusta algo de Pablo, y es que Pablo le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, entra a la ciudad y aquí se te va a decir, Pablo, todo lo que tú vas a tener que hacer desde hoy. Entra a la ciudad. Y aquí hay gente que tienen que entrar a la presencia de Dios, porque Dios necesita tratar con ellos. Hay algo que Dios necesita mostrarte. Hay cosas que Dios tiene que revelarte, porque tú crees que estás peleando con tu marido y es un principado de rango que está detrás de tu casa. Tú piensas que tú estás peleando con una amiguita y es un principado de rango que fue enviarte para sacarte de combate. ¿Quién es que te persigue a ti? A Pablo tuvo que confrontarlo Cristo y decirle, Saulo, Saulo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú me persigues? En pocas palabras, si tú persigues a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Está aquí o te fui? Y usted con una melancolía. Usted no sabe que hay gente que se enamoraron tanto de una parte que en la iglesia le están quitando la oportunidad. A ver si tú eres cristiano por eso. Dime a alguien serio, yo soy todoterreno. Yo funciono donde Dios me plante. Pero si usted tiene que ser utility, emergente. Si no llegó el del coro, cántale usted. Si no vino el de la guira, dele a la guira. Alabado sea el Cristo que vive. Usted le dice a los músicos, váyanse adelante, que en la segunda vuelta le caigo atrás. Y empatamos, alma mía, adora al Cristo que vive. No diga ni que usted no puede. Yo me quedo mirando a algunos hombres en la iglesia que no le dan ni a la palma. Parece que no lo brincaron cuando chiquitos. No le dan a la guira, no le dan a la tumbadora, pero hasta la palma la tocan con distorsión. Como que no ritman, y la música es saber combinar el sonido con el tiempo. Y usted lo ve desubicado. No saben darle un coro, pero no aplauden tampoco. No le caen atrás que está cantando y sentado, como que están estropeados. Y tienen más fuerza que una mujer que tiene 4 cesáreas. Yo conocí una ancianita y Nival se acuerda. Cuando nos convertimos, él es cristiano primero que yo. Y cuando yo me convertí, ya él predicaba para gloria del Señor. Y doy gloria a Dios porque él se convirtió. Porque por su oración estamos nosotros aquí. Pero había una mujer, no sé si él se acuerda, llamada Angélica, en la iglesia, que yo impía cuando pasaba de lejos y veía a Angélica. Yo decía, esta gente tiene algo raro. Yo creo que son borrachos. Esa mujer cantaba y no se desarmaba. No había mucho instrumento, pero ella tenía un panderito. Y cuando esa mujer empezaba a cantar, toca el manto, yo sentía que ella lo tenía agarrado. Me daba de todo en el cuerpo y yo tenía que irme. Ay, pero cuando otra que se llamaba
Alonso Canelo Mamatay cogía ni que para ayudar con una manito que era como candela que tienen esa manito, que usted puede estar flojo y cuando ella le toca tú sientes que algo tú recibes y cae a tu cuerpo. Esa ancianita de antes tenían un asunto en la mano que cuando ministraban tu vida algo caía de parte de Dios en ti. Y yo veía que cuando Angélica cantaba ese coro, el guirero en un pie salía danzando, pero no dejaban de tocar la guira. Y yo no era creyente, yo atrás nada más decía, quiero de lo que tiene la viejita que tiene los cabellos blancos, la del panderita, pero quiero de lo que tiene la morenita que toca con la manito, y dame de lo que tiene el guirero que está allá atrás, y de lo que tiene allá de la conga yo también quiero, y una mudita que había que a veces sacudía, y de lo que tiene la mudita también, y empezaba a ver todas las mujeres, y había una chamada vitalina que interpretaba en lengua y decía, dame de lo que tiene la de la cana, la que habla en otra lengua, también dame de eso. Yo quiero de todo lo que hay aquí adentro, lléname. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y desde que alguien caía al suelo, decía, yo túmbame a mí también. Si un niño hablaba lengua y se hace más chiquito que yo y está hablando lengua, ponme a hablar lengua a mí también. Cuando alguien cantaba un coro, lo esperaba en la puerta, escríbemelo ahí que quiero aprendérmelo. Y dame del todo, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. De eso se trata, ser cristiano. Cuando usted ve a esa gente que está en la iglesia y dice que está aburrido porque es cristiano, es que no se empapan de lo que hay aquí adentro. Es que usted tiene que gozarse de cristiano. Está cantando un coro, disfruten. Sienta que usted está en el cielo cantando. Gente con una anemia espiritual no canta, no aplauden, no dicen amén. Usted hasta el llamado le hace cuando está predicando, con la cara como un limón y encaretado. Cuando yo veo una gente discerniendo a ver si el predicador tiene a Dios, con los ojitos como un chino o un japonés chiquititico, diga viendo a ver, pero no se mueve, no dice amén, digo, ese está. Pero cuando usted tiene a Dios, el primer cable le va a caer arriba a ese que te está haciendo la cara, a ese que hace huelga de adoración, diga, para que Dios no se meta. Tu trabajo es proclamar a Cristo en las naciones y punto. Lo que va a caer como quiera. Usted no ve que hasta lo impío, cuando usted está hablando de parte de Dios, ellos sienten que se le eriza la piel y que algo diferente se mueve aquí adentro. En un lugar que le dicen el 25 de Santo Domingo, una madrugada, en una vigilia, estábamos en esa vigilia que a mí me gustaba mucho, esa vigilia de los hogares, porque ahí el que no ora no va. Nadie va a medir fuerza ni a competir ahora en esa vigilia, porque uno se crió cuando uno llegó a los caminos del Señor. Eso es ahora que hay que meterle 4 y 5 predicadores para que el pueblo amanezca. Y como quiera, después del segundo se va a mitad del pueblo. Bendito sea el Señor. Y más si no le están dando profecía. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Y en esa vigilia, en ese hogar, llegó una muchacha impía, atada, lesbiana. Bendito sea el Cristo que vive. Y ella testificó que llegó a la vigilia por un olor que salía de ese callejón donde era la vigilia. Y ella buscando el aroma de que era que emanaba ese olor tan fuerte, fue a detenerse allá en la vigilia. Y yo no me la escuché, bendito sea el Señor, cuando ella dijo en voz alta, pero de aquí es que sale ese olor. Es gloria al que vive. Y el copastón de la iglesia de ese entonces, mirando al Cristo que vive, dijo, ¿y qué olores que tú sientes? Le digo, yo no sé cómo explicarlo, pero hay algo que sale de aquí adentro y está regado por allá afuera. Y yo doblé para una casa, doblé para una calle, pero le dije a mi compañero en el callejón que sale ese aroma. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando la iglesia se reúne, entendiendo que porta una palabra, algo que te persigue de parte de Dios, algo que tú tienes de parte de Dios, a medida que nos reunimos y empezamos a adorar a Dios, todo lo que tenemos de Dios va a detonar, se va a activar. Todo lo que tú portas cuando tú estás ayunando, cuando tú estás orando, cuando tú buscas a Dios, tú estás sensible a la voz del Espíritu. Desde que alguien adore a Dios, va a detonar en ti lo que tú tienes de parte de Dios. Inmediatamente tú vas a canalizar lo espiritual y va a
sintonía, un acuerdo, una comunión entre ti y el Espíritu Santo. Tus ojos van a ser abiertos. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted no ha visto una mujer que todo el mundo dice que están locas, que ni que nada más ven muerto y que le dan olor a muerto, y que cuando se meten a un hogar ni que sienten un olor a muerto, y que de verdad cuando usted